Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Y conocer la Iglesia Católica y el cuerpo místico de Cristo en toda su extensión, tanto espiritual como material y científica. Esta tarde tendremos un programa enfocado en ciencia pura, en bioética. Muy buenas tardes, Andrea, bienvenida. Hola Rafa, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. La verdad que les quiero dar las gracias porque siguen siguiéndonos más y más personas en nuestro canal de YouTube y estamos muy contentos también de que finalmente Radio María en el sur de la Florida tiene su propia frecuencia. Cuéntanos, Rafa, ¿cuál es la frecuencia que estamos estrenando? Pues nada más y nada menos que la 91.9 FM de Radio María, transmitiendo desde la ciudad de Miami a todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Y es de recordarle a nuestros oyentes que Radio María es la red de emisoras más grande del mundo. Y no podría ser de otra manera porque Mamá María merece lo mejor. Y Mamá María recibe el voluntariado de todos los que trabajamos en Radio María, pero necesitamos de vuestra ayuda con sus donaciones a través de www.radiomariaspanish/donar. Y allí pueden hacer su aporte para que sigamos llevando el Evangelio y la cultura católica a todos los hogares del mundo a través de Radio María, una voz católica en tu casa. Ver, Andrea, tenemos una invitada de súper honor, cuéntanos. Sí, la verdad le doy gracias a Dios porque estaba persiguiéndola. Es la doctora Pilar Calva, que nos acompaña desde México. Doctora Pilar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé lo ocupada que es usted, pero la verdad que nos sentimos felices de que nos acompañe hoy en el programa. Al contrario, muchas gracias, Andrea, muchas gracias a Radio María. Le guardo especial cariño a esta radio y muchas gracias y a todos los hispanos que nos escuchan a nivel nacional o Latinoamérica. Me gusta estar a sus hogares. Pues de verdad que es un gran honor, doctora Pilar, que usted esté presente en este programa en la iglesia. Para nuestros oyentes estoy seguro que toda la información que nos compartirá será de una importancia vital, especialmente en los momentos que estamos viviendo a nivel global. Andrea, háblanos un poquito de la doctora. Bueno, yo sé que la doctora Pilar la conoce mucha gente por su seriedad y por su profesionalismo y su nivel tan alto investigativo en temas de bioética, pero para quienes no la conocen, la doctora Pilar Calva es un médico cirujano con una especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en Francia. Trabajó con nada más ni nada menos que el profesor Jerome Lejeune, que es pues altamente conocido por sus investigaciones en bioética y con el manejo de los niños con síndrome de Down. Bueno, tiene una maestría en bioética, ha dado millones de conferencias alrededor del mundo y pues realmente es toda una voz de autoridad en el tema de bioética. Así que por eso te damos muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, nosotros siempre empezamos el programa poniéndonos en las manos de Mamita María.
Entonces, doctora, ¿usted nos quiere acompañar con la oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, intercede por nosotros, abre nuestros corazones para ver la verdad. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Amén. Doctora, vivimos una situación en el mundo actual hace ya un poco más de un año, o casi un año, para algunos en Asia más de un año, para los que estamos en el hemisferio occidental aproximadamente o exactamente un año, en la cual pues hemos sido afectados por una pandemia que tiene muchos aspectos. Pero para muchos ya al nivel en que lo estamos viviendo es de esperanza a través de una serie de vacunas que están prometiendo que nos van a liberar de este flagelo o de este virus. No vamos a entrar en el tema de que si el virus fue creado o el virus es espontáneo natural, ese no va a ser el tema. Queremos es darle a nuestros oyentes un poco de guía, de luz, de orientación específicamente científica acerca de las vacunas. ¿Qué nos puedes decir de las vacunas que están disponibles para algunos habitantes de diferentes países con mayor acceso y para otros con la esperanza de poder tener acceso? ¿Qué hay con las diferentes vacunas de las diferentes compañías? ¿Son realmente necesariamente una necesidad, valga la redundancia, de ponerse o de aplicarse la vacuna? ¿O cuál es la diferencia que hay que si yo no me pongo la vacuna y mi mujer se la pone? O mi mami se la pone y yo no me la pongo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues miren, primero que nada, viendo el panorama, yo les puedo decir que hace un año los médicos veíamos un nubarrón venir, ¿no? Como una tormenta que nos venía justamente de Asia, y que todavía teníamos esperanzas que los vientos huracanados la iba a desviar y no nos iba a llegar, ¿no? Y teníamos mucha incertidumbre, porque como bien dices, no sabíamos nada, medio oíamos, ¿no? Ese panorama no es el mismo que tenemos hoy. Yo me dedico como médico dentro de diferentes áreas, pues me fue llevando Dios para dedicarme también al tema de atención de pacientes de COVID. Entonces le puedo decir primero que es muy importante y es racional médico que lo que hoy sabe uno qué hacer con un paciente hoy, a diferencia de un año, es otra cosa. Hazte cuenta que ya el nubarrón nos llegó y ya se va, ya cuando menos vemos ese rayito, decir, bueno, ya entiendo mejor la enfermedad, entiendo qué cosas que me dijeron que no diera, si las puedo dar o las debo de dar, etc. Entonces, por eso es toda esta parte de por qué me estoy poniendo en la situación, alguien puede tener miedo. Efectivamente, uno tiene miedo a lo desconocido, pero quiero decirle a los radioescuchas que ahora tenemos un año de conocimiento y no es lo mismo al que le haya dado COVID en febrero del 2020 que al que le pueda dar en marzo de 2021. De acuerdo. También les quiero decir que ¿cuál es el reto de un médico ante una enfermedad? Que ese es el valor de Lejeune. Lejeune, cuando él empieza a trabajar en la parte genética, pues un siglo antes, John Langdon Down había dicho estos niñitos cómo son, que sus ojitos rasgados, que si tienen problemitas de corazón, que si tienen afectada su inteligencia, son mucho más grandes en el amor y sus deditos cortitos, pero no se sabía la causa. ¿Y qué fue el gran aporte de Lejeune? Conocer bien la causa. Eso nos faltaba hace un año, como que teníamos idea, pero no sabíamos bien qué. Entonces, una vez que él conoció la causa, Lejeune, ¿qué dijo? Voy por la curación. Y es cuando se malutiliza el conocimiento de la causa para que veamos que la ciencia es libre. Y entonces hay veces en que un conocimiento científico lo usamos para el bien y otras veces un conocimiento científico lo usamos para el mal, porque de ahí radica el misterio de la libertad humana. No somos robots condicionados que siempre lo usas para. Y entonces él se entristeció mucho cuando su descubrimiento se empezó a usar para eliminar a los chiquitos
que traían ese cromosoma extra adentro de su mamá, y entonces, en cierta manera, su descubrimiento mal utilizado, porque no lo previó para eso, sirvió de sentencia de muerte para unos niños que fueron abortados, que es un tema que estamos tocando en este tema también, ¿no? Entonces, el aborto es un crimen abominable, hágase por lo que se haga, ¿no? Y aprovéchese como se aproveche, y cualquier médico lo sabe. Entonces, él se entristeció mucho porque él realmente dijo, cuando conozco, sé tratar y sería bueno poder prevenir. Obviamente la prevención de un problema genético es muy complicada, porque ¿cómo le haces para que no tenga un cromosoma 21 de más billones de células? Pero bueno, una vez que aprendamos bien a tratar, tendremos que ir por la prevención. Ese es el grupo de enfermedades genéticas. Ahora, ¿qué puedo decir de esto? En una enfermedad infecciosa es igual. Antes de tratar, diagnosticar y tal, está la prevención. Ah, pues por eso, entonces ahí están las vacunas. Bueno, sí, pero no toda la prevención se hace con vacunas, ni todas las vacunas son para todos, ¿no? Ni todo medicamento, vacuna o cosa nueva, pues sale nada más así, hay que tener certeza de qué va a pasar. Entonces, durante un año y piquito nos hemos protegido sin vacunas, ¿estamos de acuerdo? O Sí. quizás digámoslo en un año, ¿no? Porque aproximadamente el primer caso fue en noviembre del 2019 y en noviembre de 2020 sale la... Entonces, un año y se hizo una prevención de otra manera. Ahora, yo les puedo dar ejemplos de enfermedades infecciosas que tienen décadas, que no ha habido vacuna y la inmunidad natural es suficiente. Ustedes saben que quien va a México tiene la venganza de Moctezuma. Oh, la he sufrido en carne propia. Ha sufrido. Bueno, entonces, mi yerno americano también, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los mexicanos nacimos entre amibas, ¿no? Desde chiquitos estamos en contacto y podemos ir al peor puestito y es bien difícil que te den amibas. Y ya cuando menos también lo sabes, bueno, pues como 1 o 2 veces al año tienes unos síntomas, ay, seguro traes amibas, tómate esto y te las quitas y ya. Y fíjense cuánto tiempo llevamos de la infección de las amibas. Y no ha salido vacuna y nos hemos defendido con algo que se llama inmunidad natural. Tú tienes contacto con las amibas y las amibas hacen que tú tengas anticuerpos. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es ganarle tiempo a esto. Es decir, en vez de que tu cuerpo se exponga a algo y porque te enfermas la primera vez adquieras policías que se llaman anticuerpos y otras sustancias un poquito más complicadas, ¿no? La cuestión humoral, pero con que entiendan que hay unos policías, que en general se llaman anticuerpos, ¿no? Vamos a ganarle y entonces algunas enfermedades, por ejemplo, pero no todas, amibas, pues no hay vacunas. Y pues a lo mejor después de varias venidas a México, pues ya van a adquirir sus anticuerpos. Anticuerpos naturales. Naturales. Entonces, primero hay algo que se llama inmunidad natural, que es discutida aquí, ¿no? Y que quedan o no quedan con anticuerpos. Yo les digo, miren, si no se sabe bien, pues tampoco se debe saber de las vacunas, ¿no? Y si los de acá son de corto plazo, pues me imagino que más o menos igual han de estar los otros, porque hasta ahorita no hay ninguna infección que la vacuna te proteja más que haber tenido la enfermedad. Ejemplo, si un niño le dio sarampión, no le vuelve a dar. Ciertísimo. Si un niño lo vacunaron de sarampión, de repente dices, le dio con todo y vacuna. Bueno, pues porque a lo mejor se les olvidó un refuerzo, porque a lo mejor ese refuerzo pues no fue adecuado y entonces pues a mí me tocó a los 19 años de mis grandulones llevarlos con el pediatra que me llamaron justo a la línea de vacunas que les pusieron que por favor hagan el refuerzo, entonces ahí fueron a ponerse. Entonces todos sabemos que las vacunas no son infalibles. ¿Cuál es la utilidad de una vacuna? Contestando la pregunta, pues que le ganes y la mayor parte de las personas que tienen una infección salen adelante con una sintomatología más o menos grave de acuerdo a la infección que tengas. No es lo mismo que tengas una neumonía, que tengas un catarro común, etc. También es muy importante la persona. No es lo mismo una persona que es muy saludable, que generalmente son los jóvenes, a una persona que sin importar la edad tiene algún problema atrás.
Entonces, esa es la idea de una vacuna. Una vacuna es tradicionalmente definida como poner el microorganismo, yo digo el bicho, bacteria o virus que ocasiona una enfermedad infecciosa, noqueado, es decir, debilitado. Entonces ponen el virus completo, ponen la bacteria completa, noqueada, para que la presencia en tu sangre diga, esto no lo conocemos. Entonces, todo lo que tu cuerpo no conoce, lo rechaza. Ese es el problema de los trasplantes. Estas no son cosas que yo conozco. Tú solo conoces lo que tiene tu genética. Entonces, tu sangre, van estos policías, ve un agente infeccioso, un bicho ahí, noqueado, que no enferma, pero sí permite el reconocimiento y haces tus anticuerpos. Esa ha sido la primera forma de hacer vacunas. Es una vacuna tradicional. La otra es no metas el bicho completo, no metas la bacteria completa o el virus completo. Mete nada más la partecita que se necesita para que reconozcan. Un coronavirus, yo les digo, es que imagínense que es de esas piñatas de 7 picos, las tradicionales, no la de Barney, ¿no? Las mexicanas. Chiquitos, las mexicanas, las de las posadas, ¿no? Entonces, el conito que a veces cae y todos los niños se lo pelean, ese conito, ese piquito, háganse lo que arrancan al coronavirus, como tú se lo arrancas a la piñata a la hora que le pegas, y ese conito solamente es el que meten en la vacuna. Es decir, meten solo una partecita de todo el virus debilitado. Eso te da más certeza porque entonces, como nada más es una partecita, menos te puede infectar. Pero basta que tu organismo reconozca piquitos para hacer anticuerpos, ¿no? Entonces, esos son los dos primeros tipos de vacunas que yo los llamaría son vacunas tradicionales, que se llaman el virus completo atenuado, ¿no? Ya después les voy a recomendar algunas páginas donde pueden ver pues, esta vacuna, de qué tipo es, para que no todos me escriban, sino los consulten. Yo incluso veo el cuadrito, yo no me lo sé todas de memoria, me sé algunas. Sí. Y pueden salir nuevas. Y otra es la que es parte de virus o le llaman vacuna basada en proteína, porque solamente mete, ¿no?, la proteína de piquito, ¿no? Entonces, esas son vacunas muy tradicionales. Hay otros 3 tipos que se llaman vacunas que estrictamente no quedan con la definición tradicional de cualquier libro de infectología, de pediatría, que son libros de texto. No es mi opinión, no es la de algunos. Un libro de texto es un libro donde se plantea la ciencia de manera universal, es donde habitualmente uno estudia una materia. Es como decir, pues mi libro de texto dice que Estados Unidos está al norte de México y al sur de Canadá. Bueno, pues todos los libros de texto de geografía dicen lo mismo, independientemente de lo que creas de alguna cuestión. O sea, la información científica es la información científica y la información científica plasmada en un libro de texto pues tiene totalmente una validez universal. Entonces, estas nuevas no meten bichos, no meten pedazos de bichos, ¿no? O sea, la proteína externa, sino hay lo que se llama una manipulación genética. Entonces, tenemos que ir a una ciencia más nueva, ya no es tan reciente, que se llama ingeniería genética, que es la capacidad de poder manipular genes humanos, de pollo, de elefante, de bacterias y de virus. Estas 3 últimas hacen esto. ¿Cómo se maneja esto? Tú editas genes. Vamos a suponer este ejemplo. Un gen es un trenecito que trae muchos segmentos de información. Cada gen tiene que ver con una cosa. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos que a partir de las bacterias, es decir, solo los virus no, una bacteria, por más simple que sea, hasta el organismo más complejo biológicamente que somos nosotros, tiene 2 tipos de material de herencia. DNA, que está en el núcleo, y donde está toda nuestra información de herencia. Cuando ponen ahí que yo estudié citogenética con el profesor Lejeune, y él dice que hay un cromosoma 21, ¿qué relación hay entre DNA, gen y cromosoma? Para que quede muy claro, es, cuando yo estudié con Lejeune, todo lo que somos, todas las instrucciones de lo que somos, que se llama el genoma humano, vienen empastaditos, muy organizados en unos libros que se llaman cromosomas. Entonces tenemos
46 libros de herencia adentro del núcleo de todas nuestras células. Un chiquito con síndrome de Down tiene 47, porque en vez de tener 2 21, tiene uno más. Ese es el descubrimiento de Lejeune, ¿no? Es una trisomía 21. Después ya pudimos poder empezar a leer qué recetas hay en cada libro. Eso es lo que hoy se llama el mapeo génico. Entonces ya sabemos, en tal libro hay las recetas de esto. Entonces en uno está la receta del color de ojos, en otro la forma de la nariz, en otro el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfección, Doctora, perfección. Doctora, sí, perdóneme que tenga que interrumpirle, pero tenemos que identificar la emisora. Están escuchando Radio María Miami a través de la 91.9 FM, transmitiendo para todos los Estados Unidos a través de Radio María Spanish. Esta tarde nos acompaña la doctora Pilar Calva desde México. Estamos de vuelta con la doctora Pilar Calva desde México y nos viene hablando del mapa genético y del de mapa, la biblioteca. De la biblioteca cromosómica. ¿Se puede decir así, doctora? Muy bien, los cromosomas son una biblioteca, ¿no? Entonces nosotros tenemos 46 libros de la herencia, tenemos 2 del par 1, 2 del 2, porque uno me lo dio mi papá y otro de uno me lo dio mi mamá. Entonces, hoy sabemos que está escrito, eso es lo primero que hicieron. Hoy ya podemos también leer ese contenido. Por ejemplo, hoy ya podemos leer algunas enfermedades y decimos, tienen una mutación, que es un término importante que ustedes comprendan para que ustedes puedan entender qué puede pasar con estas vacunas. Si no entienden la palabra mutación y no saben qué es. Entonces, el lenguaje genético que Lejeune decía que ni la computadora más chiquita prevista puede guardar tanta información en algo tan chiquito. Y miren que antes eran las computadoras que eran un cuarto, después la de escritorio, ahora estos, ahora en una cosita así uno trae no sé cuántas, ¿no? Cosas de información. Pero ni la pensada más tiene tanta información, porque imagínense, el núcleo de una célula es microscópica. El núcleo de una célula más chiquito, y ahí está toda esta biblioteca que guarda la información de todo lo que soy. Somos una maravilla, o sea, sí, es espectacular pensar en las galaxias o pensar en el mundo de los microorganismos, entre ellos los virus, pues pensar en esa parte de mí es para caer de rodillas, ¿no? De qué bien estamos hechos, ¿no? Entonces, el lenguaje es mediante unas letritas, que también las ponen mucho en los videos de las vacunas, que se llaman nucleótidos. Entonces hay unas letras, ¿no? Guanina, adenina, citosina. Cada 3 letritas significan algo. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, como es el DNA, es una doble hélice, como una doble escalera caracol retorcidita, y cada escaloncito es 2 pares de letras que se complementan. Entonces, cada 3 letras quiere decir algo, quiere decir un aminoácido para hacer una proteína. Entonces, tenemos genes que codifican para cosas estructurales. Por ejemplo, los niñitos con albinismo, que son pacientes míos. Por eso sí me apasioné en hacer porque bueno, ya había estudiado muchas cosas, porque yo veo los pacientes. ¿Qué le pasa a un niño albino? Pues es ese niñito, esa persona que no hace su pigmento de la piel normal, se llama melanina, y entonces pues tiene todo blanco, las pestañas, las cejas, la piel, la retina, entonces se quema muy fácil, ¿no? Se quedan cieguitos, ¿Cuál es el problema? Que donde esté escrita la receta de el color de piel, que pues es variable, ¿no? Entonces pues unos reciben el color de piel amarillita, los asiáticos, y otros color de piel negra, y otros color de piel morena, y otros apiñonada, etc. ¿Qué pasa con ellos? Que la receta para hacer el pigmento de la piel que le hubiera tocado de X color está equivocada, y entonces no puede hacer el pigmento. Entonces esa es una mutación que causa un problema en lo físico, ¿no? En mi estructura. Como un error, como una cosa que faltó o quedó mal. Exacto. Entonces, una mutación es una letra que es cambiada por otro, y entonces ya significa otra cosa. ¿Sí? Entonces, ya significa otro aminoácido, entonces fabrica un pigmento, pero que no sirve para pintar, ¿no? También puede ser una mutación porque metes una letra de más, ¿no? Cuando se insertan cosas, y ustedes van a entender, ay, me están insertando. Entonces eso puede ocasionar una mutación, pero esto no es fake news, ni es teoría quién sabe qué. Ir a cualquier libro de biología molecular o de química orgánica, son capítulos enteros de Leninger. Es un capítulo que a mí me encanta como genetista. Muchos lo sufrían en la carrera, a mí me encantaba porque siempre me gustó aprender de esto.
Otras veces es porque si insertas uno, se recorre el marco de lectura y entonces ya construyes otra vez. Por ejemplo, un ejemplo que no les va bien y podemos platicar después, la manera preventiva de que se complique un diabético. Un diabético, en el capítulo que dice instrucción para hacer insulina y poder meter el azúcar a tu cuerpo y que no esté circulando y que te alimente algo, está equivocado. Entonces es una proteína funcional. Entonces un diabético hace una proteína que no le sirve para meter azúcar, es una insulina defectuosa, o se le apaga el gen por ese marco que se recogió y la mutación hace que no la produzca. Está la instrucción correcta, pero está apagado el gen, ¿no? Entonces, mutación es eso, es un cambio en una letra, que las mutaciones, de una vez lo explico, pueden ser de 3 tipos, ¿no? Cuando yo juego a meter, sacar, que eso es ingeniería genética, uno lo hace, pero de manera espontánea tenemos mutaciones. Yo ya sé y lo han oído. El virus del papiloma humano puede con mayor frecuencia dar cáncer cervicuterino porque ese virus, a la hora que se mete a mi célula para dividirse, recorre o hace al gasomarco y entonces ¡puc!, empiezan a crecer células de cervix de manera desordenada que se llama cáncer. Entonces ya lo sabemos que la energía atómica, Hiroshima y Nagasaki, esas radiaciones fuertes causaron problemas no solo a la generación que se expuso a la bomba atómica, 2 generaciones después del libro de ciencia tuvieron problemas de mutaciones. Entonces, es con lo que vamos a jugar en estas 3 últimas vacunas. Entonces, claro, pues es natural que alguien pues esté, yo les digo, pues, indeciso, más bien preocupado, o dice, ay no, como que no me la quiero poner, ¿no? Entonces sí tiene que tener todos los elementos para que cada quien haga su consentimiento informado. Cada quien debe decidir este tema. Yo, como médico, lo único que tengo que hacer es plantear las cosas, contestar las dudas y cada quien decide. Yo no puedo decidir por los demás, ni nadie puede decidir por mí. Yo. Claro. Doctora, para entender bien, entonces en estas vacunas que tienen esta nueva manera de fabricación, no el virus como usted nos explicó, el pedacito del virus como nos explicó, en esta manera, a partir de que mi cuerpo recibe esa vacuna, va a ese ADN mío y lo afecta, digamos, bien, mal, de acuerdo a lo que yo sea, pero lo afecta. Sí, hay 2 vacunas que directamente trabajan con DNA, ¿sí? Okay. Una de ellas, y ahorita de una vez las explico porque ya tocamos el DNA, que no son las primeras que salieron, sino las de RNA. Pero como ya hablamos de DNA y tienes la pregunta, Andrea, me parece el momento de completar esa parte. Entonces tenemos todo el material que soy en su doble hélice en el núcleo de nuestros billones de células. ¿Y en qué consiste esa vacuna? Que se llaman de vectores virales. Ahorita les voy a explicar todos esos términos raros, ¿no? Entonces, esas vacunas de vectores virales, que los 2 ejemplos más difundidos, aceptados en algunos lugares, ¿no?, como uso de emergencia, no autorizados todavía, no autorizados por la FDA en Estados Unidos, no autorizados por la COFEPRIS en México, y cada lugar tiene su nombre, porque todo está en una fase de investigación última. Entonces la gente piensa, no, la gente que hace vacuna en algún lugar firma que no está autorizada por la FDA, por eso es que en principio no se van a hacer demandas porque están en la fase 4 de investigación, y están autorizadas por la EUA, que quiere decir Emergency Use Authorization, que tiene que tener 2 características: que no haya un tratamiento alternativo, que ya después hablaremos de, bueno, no todos los que les den, es que no hay nada que hacer y todos se van a abrir, ¿no? La mayoría les va a ir bien y más si los tratas a tiempo, y hay mucho que hacer. Pero a este organismo de vacunas le conviene que no haya aparentemente tratamientos eficaces, porque si no, no podría haberlo hecho bajo esta figura legal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un paréntesis. Entonces, estas de vector viral son la AstraZeneca y la Sputnik, que llaman la rusa, ¿no? Entonces, ellos usan esas mismas tecnologías. Entonces, ¿qué hacen ahí? Toman un virus. Hay 2 tipos de virus. Hay unos virus que adentro traen solo DNA o solo traen RNA. Por eso algunos dicen que los virus no son seres vivos, porque no traen las 2 maquinarias y entonces no pueden ser autónomos en algunas cosas. Por ejemplo, una bacteria solita puede tener bacteritas, se reproduce solita, y de ahí en adelante. Pero un virus, como nada más trae DNA o RNA, necesariamente tiene que infectar una célula humana o no, depende del virus,
¿no? Para que se reproduzca. Para poderse reproducir. Aprovecha esa maquinaria que no tienes tuya. Lo mismo a la hora de cultivarlos, que es algo importante entender y lo hablaremos más adelante, ¿no? Que ahí es el tema de las posible uso de células de feto abortado o alguna otra alternativa. Yo puedo crecer una bacteria, si ustedes se acuerdan del high school, todos nos hacían nuestro frotis, lo ponías en unas cajitas de Petri que tenían una gelatinita rojita que se llama agar, una plaquita rojita que tiene nutrientes, le hacías así y hacías tus colonias de bacterias. Porque ellas tienen el mecanismo con comidita de poder comer solitas. Pero el virus es tan sencillo, por eso algunos dicen que no son seres vivos. Hay una discusión ahí en los virólogos, ¿no? Tienen que estar con células vivas para aprovechar su maquinaria para dividirse y, por ejemplo, para alimentarse. Y ahí es donde empiezan a usar diversos tipos de líneas de células, y las que brincaron son cuando se usaron de células de feto abortado, que después tocamos ese tema, pero tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué hacen? Toman dos virus que solo tienen DNA, les falta el complementario, se llaman adenovirus. Fíjense, en adeno dice adenovirus, entonces está ADN en el adeno, porque está hecho de ADN para que ya... ¿no? Hay otros virus. El coronavirus es ese, adenovirus. No, el coronavirus. No. Oncornavirus tiene RNA, por eso decimos que hay unas de RNA. Sí. O sea, el coronavirus es un RNA virus, o sea, solo trae RNA. El virus del VIH, que es el otro, que era el más conocido virus, ahora yo creo que el coronavirus ya le ganó a ser el más conocido, también es un virus solo de RNA. Los adenovirus que utilizan aquí, por ejemplo, son los del catarro común. El catarro común, la gripa sencilla que llamamos, gripa, pero pues que pasa sin nada y eso, y generalmente son adenovirus. Entonces toman un adenovirus, lo inactivan y lo usan de camioncito, vector quiere decir transportador, para meter el material de herencia. Ahora sí, como es un adenovirus, se va a meter hasta el ADN en nuestras células. ¿Qué hacen? Primera manipulación genética. Toman un RNA virus, que es el coronavirus. Dentro de todo su paquete de instrucciones, solamente entresacan un pedacito, que es la lectura para hacer proteínas de piquito. Pero dejan un montón. Entonces, primera manipulación genética. Cortan, que se llama edición génica. A lo mejor alguien ha oído algo del CRISPR, que es el CRISPR, para cortar pedazos de DNA. Entonces cortan solo ese pedacito, lo convierten en el laboratorio de RNA, DNA, y algunos pues, que realmente ignoran, no han leído libros, dicen, es que no puede pasar el RNA de DNA, no. Habitualmente el camino es al revés, de DNA a RNA, pero sí puede pasar por una enzima que se llama transcriptasa reversa, y es la manera que los RNA virus meten su RNA al DNA. Entonces está estipulado en los libros de medicina. El que dice no se puede, pues no ha leído libros, ahí está, ¿no? Y así es como actúan eso. Entonces, hacer todo eso, estamos de acuerdo que yo estoy manipulando, empezando por el material de herencia del bicho, ¿no? Que le corto un pedazo, lo cambio a DNA y se lo meto a otro, que es un camioncito que va a llegar al DNA. Y yo paso en algún video que es más larguito explicar, que es un videito de 4 minutos hecho con multimedia, que es buenísimo, y si no les pago la liga para que lo vean, ¿no? Hecho por las mismas farmacéuticas, si ellas mismas lo explican. Esto no es cuestión de qué línea tienes de pensamiento, ni si vas a Radio María o al programa liberal, esto está a disposición de todo público. Es ahí, es hecho. Ese camioncito, que es un virus de gripa noqueado, que dices, bueno, y si me da, pues me va a dar como una gripa cuando me vacunen, sencillo. Pero lo grave es que allá adentro ese camioncito lleva su DNA con el DNA que hicieron a partir del virus. Si esto no se llama manipulación genética, pues no sé cómo quieran llamarle. Y no es mi término, es el de y se usan técnicas de ingeniería genética. Ese camioncito llega, y como ese camioncito sabe meterse a la célula, porque habitualmente se va a meter hasta dentro del núcleo de mi célula para hacer más copias, y por eso tengo contacto con el gripioso, pasan 3 a 5 días, que es el periodo de infección de incubación, alcanzo una carga de virus y empiezo a estornudar, ¿no? Ajá. Entonces,
Eso sucede, así lo sabemos, está en los libros de infectología, no es una suposición. Entonces mete aquí y aprovecha la maquinaria, mi maquinaria, ahí sí, Andrea, en esa sí concretamente, están metiéndose hasta dentro del DNA de la célula de quien inyectaron. Si inyectan un ratón, pues la meten al DNA de un ratón. Obviamente, si la meten a mi cuerpo, pues va a llegar a mis células humanas. Por eso algunos dicen, tenemos dolor muscular después, porque les gustan las células de los músculos, ¿no? Entonces, llegan ahí y aprovechan a hacer a partir de nuestro DNA un RNA mensajero que sale hasta afuera, ya no al núcleo, al citoplasma, y fabrica anticuerpos contra eso. Entonces, al final, sí se van a poner anticuerpos. Por eso se pueden considerar, algunos consideran vacunas, pero anteriormente no es una técnica tradicional de hacer vacunas, es una técnica manipulando la genética del coronavirus, la genética del transportador y mi DNA. Y me afecta mi genética. Wow. Pues ahí vamos a lo que ya hemos explicado. Si tú cambias letras, que ya dimos el ejemplo, puede haber mutaciones. Las mutaciones pueden tener 3 efectos, que eso es muy importante entender. Una mutación espontánea, que nadie está provocando, por ejemplo, radiaciones solares, por eso te dicen no te expongas al sol, porque te puede dar más melanoma, porque pues darle la luz solar, cambia ahí, y entonces, pues sí, se relaciona exposición a luz solar directa, sobre todo en ciertos tipos de pieles, melanoma, ¿no? Eso es algo ¿alguien lo provoca? No. Entonces, hay mutaciones espontáneas que nos permiten estudiar y que es un gran capítulo de lo que yo hago como genetista clínico. Todos mis niños que vienen con problemas de un gen tuvieron mutaciones. Ellos o los papás, entonces las heredaron o ellos por primera vez las tienen. Son miles de enfermedades de eso es conocido. Entonces, cuando tú cambias, borras una letra, metes una extra, cambias una por otra, que se llama mutación. Hay 3 tipos de mutaciones. Una se llaman mutaciones, ¿no?, favorables. ¿Qué quiere decir? Hacen algo favorable a ti. Me podrían volver más inteligente, más guapo y más alto. Could be, ¿no? Podría ser. Porque sí hay mutaciones favorables. Por ejemplo, una mutación favorable para un virus es protegerlo de medicamentos y eso, y por eso empezamos a ver nuevas cepas, porque el virus trata de sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, han hablado, una mutación favorable en nosotros es pues, la anemia de células falciformes, porque en los lugares de mucho paludismo que se mete ahí, pues cambiar un poquito la estructura de la proteína que conforma los glóbulos rojos, se llama hemoglobina, tiene una ventaja de que no les da paludismo. Entonces, son mutaciones favorables. Yo te digo de chiste esto, pero bueno. ¿Cuándo voy a saber? Pues no sé si... No sé. Que sea mañana, pero a lo mejor en un año yo digo, bueno, pues una mutación favorable de usar hecho técnica, ya voy y me formo, porque además soy más santa sin... ¿No? O sea, bueno, pues ya... Pero bueno, hay otras 2 posibilidades. Otra es que las mutaciones sean neutras, entonces ni benefician ni perjudican. Son esas mutaciones que constantemente tenemos por tantos agentes, ¿no? Y que a lo mejor pues no nos causa nada, no nos damos cuenta. Pero tristemente hay mutaciones desfavorables, que eso es lo que yo veo como genetista. Los niños que yo veo con problemas génicos, los adultos que yo veo con problemas génicos, son mutaciones desfavorables. Es desfavorable que yo cambie una insulina, porque entonces tenemos la enfermedad más común en el mundo, que es la diabetes, ¿no? Nadie la ocasionó, no es un castigo divino, nada, es una mutación, ¿no? Entonces, como esa, pues podríamos hablar muchas otras, ¿no? Entonces, el problema ahorita es que estamos todavía en un momento dado donde las mismas farmacéuticas, si ustedes se meten a este video a consultar, te dicen, estas técnicas son efectivas, baratas, pero son nuevas tecnologías. Y estamos en la última fase de investigación. Y a lo mejor el problema no se va a notar ahorita. Hiroshima y Nagasaki algunas veces se notaron 2 generaciones después. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Claro, a un viejito, pues ya no se va a notar 2 generaciones después, porque ya no va a tener niñitos, ¿no? Pero a alguien que todavía está en una edad de niñitos, puede que no le pase nada a él, pero la mutación llegue eminentemente a sus células sexuales y puede heredar esa mutación que ya no le afecte a esa persona, pero podría afectar hasta 2 generaciones después. Está muy difícil, ¿no? Entonces, ahora, igual y la santidad va a aparecer 2 generaciones después, o lo desfavorable, eso es lo que yo no sé. Pero si a mí me preguntan
Con uno, sí es manipulación genética, hay el concepto de mutación y nadie puede asegurar de qué tipo de mutación puede haber. Hay otras de DNA. Favorable, neutro, Exacto. Hay otras de DNA que manipulan directamente el DNA de nuestras células. Están muy atrasadas, no hay ninguna, entonces ahorita no las explico. Prefiero explicar otras que se llaman de RNA mensajero, que son las primeras que salieron. Ahí sé, y son las que más comúnmente, por ejemplo, están haciendo en Estados Unidos, que es Pfizer, Moderna, ¿sí? CanSino es también, creo que de Johnson Johnson, tendría que ver el cuadrito. Pero bueno, Pfizer y Moderna son las que seguro son de RNA mensajero, si no abro mi cuadrito y vemos que son decenas de vacunas, ¿no? Entonces, a Pfizer y Moderna, o todas las que digan están hechas de RNA mensajero, ¿qué hacen? Esas lo que hacen es, toman el virus, el coronavirus solo tiene RNA. ¿Qué es un RNA mensajero? Hagan de cuenta, yo tengo en mi libro la receta de brownies. Y voy a darle a la amiga mi receta de brownies. Pero no puedo meterle el libro abajo de la puerta de su casa. Y además no quiero que me lo pierda. Entonces fotocopio solo la receta de los brownies y solo le paso esa abajo, ¿no? Y ella recibe la receta de los brownies, la pone en un atril y dice, a ver, traigo los ingredientes, que el azúcar, que la cocoa, y entonces elabora brownies, ¿sí? Vamos a meter esto al tema de biología molecular, que además, de verdad, yo creo que está en los libros de secundaria y prepa, high school, junior high school, yo creo que ya está estos temas. Ustedes pueden sacar de sus hijos, volverlos a revisar, interesarlos, ¿no? Lo que pasa es que hoy nuestros jóvenes no les están enseñando ciencia, ¿no? Evidencias científicas poco les enseñan, es muchas cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el RNA mensajero? Copia solo una partecita del DNA para poder salir por unos hoyitos chiquitos en una rendijita que es la membrana nuclear y va al citoplasma. El núcleo, se hagan de cuenta, la yema de un huevo, el citoplasma es la clara del huevo. La fábrica de las proteínas está en el citoplasma, en unas estructuras que se llaman ribosomas y mitocondrias. Entonces el ribosoma, ahí es el atril donde se detiene. Y hay unos RNA que transportan los ingredientes, se van sintetizando. Entonces, ¿qué hace el RNA mensajero? Cogen el pedacito de la proteína, lo sacan del virus, solo ese, no todo, y ahora lo meten a una partícula más chiquita que el virus, que no está viva, que se llama una nanopartícula. Por eso algunos dicen, es que si tú ves lo que es las nanopartículas utilizadas y no sé qué, no sé cuánto, sí, pues hay que entender. Una nanopartícula es una partícula, que no es ser vivo, que tiene la ventaja de ser más chiquito y de tener un componente que le hace más fácil entrar a nuestra célula. Fíjense, en cierta manera nuestra célula estamos enseñando que entre más fácil algo, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado de eso? No sabemos, pero... Entonces la nanopartícula, con el mensaje de la proteína pico, entra muy fácilmente, a esta vez no al núcleo, directamente al citoplasma. Y llega al lugar de fabricar proteínas. Y entonces pone a nuestra célula, que hace insulina, que hace pigmento de piel, que hace grupo sanguíneo humano, que hace colágeno humano, lo ponen a producir proteínas pico. Y esas proteínas pico que produce nuestra propia célula por el RNA mensajero que emitieron por una nanopartícula, salen, y la mayoría de las veces, hasta en el video, pegaditas a nuestras células. Nuestras células parecen coronavirus por afuera, para que la sangre que pasa por él diga proteínas pico. Entonces, bueno, hay una manipulación del RNA, no entra DNA en principio, tendría que ser el proceso reverso desde afuera, pero está usando nuestra maquinaria para. Entonces, otra vez, es una tecnología. Entonces hay 3 tecnologías de manipulación genética: las de RNA mensajero, que son las comunes, las de camioncito de DNA, que son vectores virales, y las de DNA. Entonces, esas propiamente, al final hay un resultado de vacuna porque producen anticuerpos, pero lo hacen manipulando el gen del virus, manipulando el gen de otro virus, manipulando nuestro genoma o manipulando nuestra máquina de hacer proteínas, que empiezan a ser unas proteínas que no hacen.
Las de RNA mensajero, como causan poca respuesta inmunológica por policías, les meten coadyuvantes, es decir, otras sustancias que aceleran el proceso de respuesta. Y algunas de esas son muy alergénicas, por eso ustedes han oído, ¿no? Que en principio si tienes alergia, no, que si no sé qué. Y bueno, pues yo siempre les digo ahí, pues yo me encantan los cacahuates en las aerolíneas y de repente ya no me daban cacahuates y me dijeron, no, es que en el 1% o en el no sé qué por ciento los pasajeros que pudieran tener está prohibido dar. Estoy aquí, pero aquí generaliza, ¿no? Aunque fueran pocos, pues tú dices, oye, si hasta los cacahuates nos quitaron del avión. Claro. ¿No? Bueno, doctora, pero en este punto ahí vendría como esa línea en donde cuando esa manipulación genética, tanto en el virus, digámoslo así, y en todo lo que nos acaba de explicar, y en lo que me afecta en mi composición genética, que prácticamente yo estoy permitiendo que haya un vehículo que manipule mis genes y mi composición cromosomática adentro. ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde está el límite en el que es ético o no es ético yo permitir, bueno, desde el punto de vista de científicos, hasta dónde es ético que una persona científica o una persona que esté en esta área llegue y dónde está mi límite en el que yo permita meterme algo en el que pueda llegar a manipular mi composición genética? Claro, fíjense, ahí viene la ingeniería genética. Entonces, la genética describe hechos, ¿no? Que es la biología molecular y la química. Y la ingeniería ya es la manipulación del hombre de este genoma. Entonces, yo quiero decirles que hay, como decía Lejeune, ciencias y conciencia no es más que ruina del hombre. Más sin embargo, ¿sí? Mientras uno obedezca las leyes propias de la naturaleza, tú puedes usarlas para el bien. Imagínate que yo pudiera, por manipulación genética, arreglarles a todos los diabéticos su producción de insulina. O a los albinos. Maravilloso, yo no puedo satanizar y decir la ingeniería genética es terrible. Claro. Puede tener muy buenos usos, ¿no? Por ejemplo, hoy el pronóstico de un diabético es otro. En mi época de estudiante les poníamos insulina que obteníamos de los puerquitos o de los reses, bovina o porcina. Entonces, tarde o temprano un diabético, de estársela poniendo, la empezaba a rechazar, no, porque es una molécula. Hoy se ha abaratado el costo de la insulina porque podemos, justamente manejando esto, los vectores y todo, poner a las bacterias a producir insulina humana. Entonces, lo que un diabético se inyecta es insulina humana, como la que hubiera hecho su páncreas, que no lo he podido arreglar porque no he llegado hasta allá todavía la ciencia. Extraordinario. Entonces, hoy podemos producir, ¿no? Insulina humana, factor de crecimiento, ¿sí? Algunas vacunas que antes, cuando se ponen anticuerpos, antes poníamos anticuerpos que generábamos en vaquitas y eso, y entonces, o en ratitas, y entonces hace unos años una mamá sabía que vacunaba al hijo y le iba a hacer reacción, y entonces pues, programaba cuándo se iba a encerrar con ellos con calentura. Hoy ya casi no hay reacción, porque esa producción de anticuerpos, que es otra manera directamente de meter anticuerpos, pero aquí no veo investigación en ese tema, les ponen anticuerpos humanos. Entonces, hay muy buenas aplicaciones de la ingeniería genética. El problema otra vez es la tentación. Es como si tú me dices, oye, la energía atómica es terrible, ¿no? La energía atómica en el 90% de las utilidades es muy buena. Gracias a eso tenemos luz y producimos mucha luz, ¿no? Es por energía atómica. Ah, pero Hiroshima y Nagasaki, bueno, sí, hay malos usos. Entonces, el uso es el fin. Entonces, el fin de la ingeniería genética puede ser muy bueno cuando es, ¿no? Para curar, para a lo mejor mejorar especies, ¿no? Hoy tenemos todo este debate de la implosión y que no va a haber comida. Al revés, hoy logramos cultivar jitomates donde se congelaban o en una zona seca porque podemos protegernos. Entonces, siempre hay muy buenas utilidades de la manipulación y la edición genética. Sin embargo, el hombre es libre. Así como en Lejeune, este descubrimiento que él vio para encontrar el tratamiento se malutilizó para diagnosticar antes de nacer y dictar sentencia de muerte a estos niños, uno no puede decir que bárbaro Lejeune es un descubrimiento. No, la mayor parte de su descubrimiento usado para bien es muy bueno. Y no solo por eso, sino porque se descubrieron muchas enfermedades genéticas. Pero en su libertad del hombre,
cuando hay mucha soberbia, ¿no? O sea, leyó en algo que lo caracterizaba, es que era el hombre más inteligente que San Juan Pablo II había conocido, y era un hombre súper humilde, lo cual le permitía poner la ciencia al servicio de la verdad, ¿no? Y no decir yo puedo más que, ¿no? Que mi mismo Dios, ¿no? Sí. Que el pecado original es eso, si tú comes de ahí vas a hacer más. Pues hoy se sigue viviendo, eso no fue solo hace 2000 años, o no sé cuántos, sigue Doctora pasando. Pilar, nos quedan 5 minutos. Y yo quisiera que en su experiencia científica, pero también en su experiencia de bioética y en su experiencia católica, nos diera un consejo o una directriz de cómo manejar la problemática y la indecisión de las vacunas desde la moral cristiana o desde la moral de la Iglesia Católica. Okay. Bueno, primero que nada decirte que la moral católica es la misma que la ética universal racional. Entendible para el católico y el no católico, ¿eh? Quizás un estado de gracia te permite ver la verdad más clara, pero la verdad en temas de biología que no son dogmas de fe la puede comprender alguien. O sea, yo tengo investigadores que llegan a la misma conclusión que yo y a lo mejor son muy liberales, muy progres en muchos temas que no concordamos, pero la ciencia es la ciencia, ¿no? Entonces yo me aferraría, si queremos nombrar algo de la Iglesia Católica, a documentos de la Iglesia Católica. El último documento es el de la Congregación de la Fe del 21 de diciembre del 2020, ¿no? Y toca 4 puntos muy importantes. Primero habla de que las vacunas deben ser seguras y eficaces. Entonces, primera pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. ¿Qué tan segura es la vacuna? Y ahí es cada quien. Ejemplo, si yo casi no veo y alguien me dice hay una nueva técnica, porque se ve un poquito su nervio óptico, si la operamos, tiene el 80% de volver a ver, pero un 20% ahora sí de quedarse ciega, y ya nadie lo va a poder arrancar. Ese es un escenario, ¿no? O sea, espero, con todo y que es alto el riesgo, es mayor el beneficio que el riesgo, porque casi no veo. Pero si yo veo perfecto con mis lentes, pero ahora que me pongo el cubrebocas se me empañan y me ofrecen la misma cirugía y me dicen tienes un 20% de quedarte ciego, yo digo, ¿contra qué bien? O sea, la verdad es que pues me limpio los lentes y yo no... Y la escena es distinto, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, yo les puedo decir como médico que gracias a Dios de 1,100 pacientes que hemos tenido, 0 intubados, 0 hospitalizados y 0 difuntos. Pero hay que detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y no automedicarse a tiempo. Claro, los pacientes. Ahora, si vemos lo global, por grupos de edades, la posibilidad de morirse de COVID es más o menos la misma que tienes a esa edad de distintas clases. Claro, los viejitos tienen más posibilidades de morirse porque pues, ya tienen asociación de cáncer. Entonces, en primer lugar, yo diría, ¿qué tan segura es y qué beneficio me está obteniendo? En principio, si a mí me va a dar un asintomático, un leve, que es como una gripa leve, o un moderado, que es como una gripa fuerte, ¿no? Pues te la pasas 2 semanas con mucho dolor muscular, te baja la saturación de 90, pero no de 80, y pues hay muchas opciones terapéuticas, ese no es el momento hoy, ¿no? De que salgan bien, yo diría, híjole, versus algo que todavía no entiendo bien que puede pasar, pues como que me espero, ¿no? Veo, ¿no? Ese es seguro, eficaz. No sabemos cuánto tiempo te protege. No sabemos si te protege de que no te dé grave, te protege de que no te dé, o te pudiera ser asintomático, pero que contagies gente. Entonces, si te están diciendo vacúnate, porque qué tal que contagias a no sé quién, y dices, imagínate que con la vacuna la pasas asintomática, pero contagias. Y yo siempre a todo el mundo le digo, preguntaste, una vez que recibas las 2 dosis o la 1, de acuerdo a que te pongas, ¿cada cuánto tiempo te vas a vacunar? No, pues pregunten antes de decir, porque si te van a tener que vacunar cada 3 meses, porque quién sabe si sirve, o uno firman, que a pesar de que te vacunaron vas a usar cubrebocas, vas a tener distanciamiento, vas a lavarte las manos, tú dices, ¿qué diferencia hace? Ninguna. Entonces, seguro y eficaz. Segundo, ¿qué diferencia hay? De acuerdo. ¿Sí? Después, otro punto es, no puede ser obligatorio, reconocido ahí. Nada en la vida puede ser obligatorio, y menos un tratamiento médico. Entonces, el que decida vacunarse es su decisión, y yo no puedo decir, no te vacunes. Es su decisión. Como yo no le puedo decir a alguien,
vacúnate, vacúnate, vacúnate. Cada quien tiene que decir, porque cada quien sabe su escenario, ¿no? Y el último de ellos es la colaboración con el mal, porque efectivamente algunas vacunas, todas las que hasta ahorita nombré, usan en alguna de sus fases de sacarlas células de feto abortado, no que se las metan, pero sí las usan para cultivar los virus, sea para investigar sobre la vacuna, sea para desarrollar o producir la vacuna, sea para confirmar que sirve la vacuna, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que alguien tiene que tomar en cuenta. Sobre todo la gente que se la vive como nosotros, pues atendiendo mujeres embarazadas, atendiendo mujeres que abortaron con todas las secuelas que tienen, dices, ¿cómo? ¿No? Y no solamente es el problema de colaboración con el mal, es que causa muchos problemas morales, además de ese. Dices, oye, pues estamos diciendo no al aborto y ahorita que se ha desencadenado en toda Latinoamérica, o sea, por todo diario hay un país nuevo donde lo están queriendo, como que le empiezas a ver, ay, bueno, pero tiene alguna utilidad buena. Entonces, en ese tema se une a la objeción de conciencia y dice, si por razones médicas o de conciencia alguien decide no vacunarse, pues en bien común, pues tendrá que seguir previniendo, igual que los que se vacunaron con cubrebocas, con distanciamiento y con todo, ¿no? Entonces serían los 4 puntos que yo diría fuertemente, cada quien tiene que revisar para poder, ¿no?, decidir. Pero el más importante es el primero. ¿Qué riesgo tengo yo de que sin dar me dé fuerte? Y es bueno que alguien le dé, porque así vamos adquiriendo inmunidad natural. Acuérdense de las amibas. Las amibas es inmunidad natural. Y nunca vamos a poder correr una velocidad. Entonces, yo tengo pacientes que lo tuvieron en junio, algunos pasaron asintomáticos y siguen teniendo el 90% de anticuerpos. Entonces, bueno, puede haber pacientes que en 2 meses no tengan, pero entonces yo creo que va a haber al menos un comportamiento similar, ¿no? Y lo otro, pues, va muy despacito. Entonces, sí tiene que ser una decisión bien razonada. Investiguen mucho más, razonen, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Yo les digo elementos en los que uno debe fijarse, pero cada quien tiene que tomar su decisión y el Parlamento Europeo agrega un punto extra. Parlamento Europeo dice que nadie pueda ser discriminado por su decisión. Porque no te pueden discriminar por nada. Por el equipo de fútbol americano al que le vayas, por tu color de piel, por tu nacionalidad, pues tampoco te pueden discriminar porque estés o no vacunado. Eso entra en el valor. Y yo Parlamento Europeo. Andrea, se nos terminó el tiempo desafortunadamente. Pues esto ha sido su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, hoy desde la perspectiva científica con la doctora Pilar Calva. Doctora Pilar, el Señor le bendiga y la Virgen la lleve cubierta con su manto. Gracias. Muchas gracias y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 5 p.m. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.